Buenas tardes, mis queridos alumnos y alumnas. ¿Cómo están? Hoy comenzamos la clase número 1 de la unidad número 3. Cambiamos de unidad, hijos. Nos vamos a la unidad del mundo de la información. Esta es la clase número 1, entonces, de nuestra unidad número 3. El objetivo de esta clase es identificar texto literario y no literario. ¿Qué habilidades vamos a trabajar hoy? Vamos a reconocer las características que tienen los textos literarios y los textos no literarios. Vamos a establecer las diferencias entre un texto y otro y vamos a identificarlo a través del juego, ¿ya? ¿Qué estrategia vamos a utilizar hoy? La activación de aprendizajes previos y también vamos a predecir. A ver, mis niños, quiero que todos participen aquí. ¿Qué es para ustedes un texto no literario? Pueden activar el audio si quieren responder por audio. Es un texto que cuando te hacen una pregunta del texto, tienes que deducirla porque piensas que en el texto va a estar en la misma respuesta. O sea, no sale la respuesta en el texto. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice Andrés? ¿Alguien puede El Maxi dice, el Maxi Torres dice yo no. Ya, Maxi, da tu fundamento. ¿Por qué no estás de acuerdo con Andrés? El Maxi escribe son noticias. Ya, es que son noticias. Se escucha mal, tía Leti, se escucha lejos, te escuchas lejos. Maxi, tú dices que los textos no literarios son las noticias. ¿Eso y dice, diciendo? sí, y dice literarios son cuentos, leyendas y mitos. Muy bien, Maximiliano. Andresito, la definición que tú diste es de información explícita e implícita, específicamente información implícita, ¿ya? Los textos no literarios, como dice Maximiliano, son los que nos entrega, ¿qué cosa? Si las noticias, dijo Maximiliano, las noticias, ¿qué nos entregan? Activen el micrófono, los que quieren participar. ¿Se escucha, tía? Porque yo no escucho a nadie. Sí, Maxi Torres dice información y su fin es informar. Y Paris dice información. Muy bien. El propósito de este tipo de texto es informar principalmente. Muy bien. ¿En qué se diferencia el texto literario y el no literario? Ahí Maximiliano algo dijo. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un texto literario y no literario? Que uno informa y el otro no. Ya, muy bien, uno informa. ¿Cuál es el que informa? El literario. ¿El literario o el no literario? A ver. El no literario. El no literario, muy bien. ¿Y el literario? ¿Cuál es la función del texto literario? Divertirnos. Exacto, entretener, muy bien. Muy bien. Los textos literarios se consideran aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos. El autor expresa emotividad de la realidad que vive. Busca llamar la atención en sus lectores por la manera de decir las cosas. Por eso los textos literarios
nos ayudan a entretener, ¿cierto? A través del cuento, de las leyendas, de los mitos. Los mitos también nos cuentan sobre historias pasadas, ¿cierto? Sobre las odiseas que pasan los dioses, los semidioses, los héroes. Y las leyendas también nos relatan cómo las personas explican fenómenos naturales a través de hechos ficticios, ¿ya? Entonces los textos literarios utilizan recursos lingüísticos. ¿Se acuerdan que trabajamos con las metáforas, con las personificaciones, con las comparaciones? Los textos literarios utilizan ese lenguaje connotativo o figurado. Y eso, por ejemplo, lo pudimos constatar en la leyenda del colibrí, en el mito de Popol Vuh, en los cuentos que hemos trabajado y las fábulas también. En cambio, los textos no literarios se fundamentan en el mensaje. El mensaje no tiene la intención de crear belleza en el lenguaje. ¿Por qué no? Porque deben ser objetivos, ¿ya? Los textos informativos no expresan emotividad, ni sentimiento, ni emociones. Solo entregan información, ¿ya? Como por ejemplo, una rica receta de estos panqueques con fresas y leche condensada, ¿ya? ¿Se dan cuenta que en esta infografía que tenemos acá nos muestran paso a paso los ingredientes y la forma de preparar estos ricos panqueques con fresas? ¿Ya? Los textos no literarios tienen entonces como función principal informar. Ahora vamos a establecer la diferencia entre textos literarios y no literarios. A ver, aquí sí que necesito ayuda de ustedes. No puedo hacerlo solita. El lenguaje. En el criterio del lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje usan los textos literarios? Lo acabamos de decir. ¿Alguien que... Francisco activó su micrófono. Ya, Francisco. Para entretener. Ya, pero ¿qué lenguaje usa? ¿Un lenguaje figurado o un lenguaje literal? ¿Literal? Ya, el literario, el lenguaje objetivo. ¿Recuerdan cuando trabajamos la unidad 2, comenzamos con la poesía y dijimos que existían dos tipos de lenguaje, el connotativo y el denotativo? El connotativo es el lenguaje figurado, donde nosotros usamos recursos lingüísticos como la comparación, la metáfora, la hipérbole, la personificación. Ese es un lenguaje connotativo, donde nosotros usamos lenguaje figurado. Y el lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, claro, preciso, literal, que no embellece las palabras. Entonces, en los textos literarios, ¿qué tipo de lenguaje usamos? ¿El connotativo o el denotativo? A ver, ¿quién quiere ganarse el 7 participando? A ver. Yo veo a la Paris, a la Fernanda, a la Sofía y al Diego en cámara. El Maxi Torres dice connotativo. A ver, veamos si es así. Muy bien, Maxi, el primer 7. El primer 7, tía Mónica, lo anota ahí. Lo voy a anotar. Maxi. Y el lenguaje en los textos no literarios, ¿cómo es? ¿Connotativo o denotativo? ¿Y por qué?
Denotativo. ¿Quién me dijo denotativo? Yo la Cristina. Varios dijeron, el Francisco también. Ya, tía, me anota a todos los que dijeron denotativo. ¿Por qué es denotativo? ¿Por qué? Porque informa. Muy bien, porque informa, ¿no? Y el mensaje no se embellece, no utiliza personificaciones ni metáforas, ¿cierto? Es literal, es objetivo, claro y preciso. Muy bien. ¿Cuál será el propósito comunicativo de los textos literarios? Entretener. Muy bien, Dieguito. Un 7 para usted. Y para los textos no literarios, ¿cuál será el propósito comunicativo? Informar. Muy bien. Informar. Muy bien, ahí la tía Mónica está registrando los que están participando. Muy Exacto. bien. Mire, aquí cuando yo digo postura, bajen el micrófono o apaguen el micrófono. Sí. Hay alguien espera, que todavía no logro identificar que lo tiene prendido. Ahí sí. Ahí escucha la Sofi, parece que. Ahí sí. Ya, Sofi. Ahí está. Cuando hablamos de postura, es de la postura del autor. Hablamos de una postura objetiva cuando no incluye sentimientos ni emociones. Y hablamos una postura subjetiva cuando sí incluimos los sentimientos, las emociones, las creencias, los pensamientos del autor. Entonces, en los textos literarios, ¿qué tipo de postura usa el autor? Subjetiva. Subjetiva. Muy bien, Amy, Tania, Francisco, muy bien. Subjetiva. Tía, me lo va anotando, por favor. Sí, aquí estoy. Y la postura del autor en un texto no literario, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Subjetiva o objetiva? Objetiva. Objetiva, muy bien, porque él no incluye las emociones ni los sentimientos, solo se dedica a decir lo que es verdadero, ¿ya? Objetiva. Objetiva, muy bien. El mundo, me refiero a un mundo ficticio y a un mundo real. En el texto Ficticio. Ficticio. Es un mundo ficticio. Chicos, tía, disculpa. Chiquillos, esperen que la profesora termine. No se adelanten, ¿ya? Porque interrumpen. Muy bien, el mundo es ficticio. Excelente. Y en los textos literarios, Real. muy bien. Entonces, ustedes ya tenemos este cuadro comparativo, esta diferencia entre los textos literarios y no literarios. Sáquenle un pantallazo, anótenlo en el cuaderno, porque este cuadro comparativo donde vemos las diferencias no olvidar nunca. ¿Ya? Tía, ¿cómo puedo sacarle captura de pantalla en el computador? Tú anotas control y el otro botón que dice Imprint Pets. Que está generalmente arriba, en la parte superior del teclado. Pero tía, tú mandas la clase, ¿cierto? Y también la mando, Ya. pero que no se lo olviden que muchos no ven la clase. Ah, deberían verlas todos. Sí. Ya. Esa es la diferencia. Recuérdenla porque yo al final de la clase las voy a volver a preguntar. Dentro de los textos literarios hemos trabajado
2 géneros, pero son 3 géneros literarios. ¿Quién recuerda los géneros literarios que hemos trabajado este año? Fábula. ¿Ya? ¿Y en la fábula a qué tipo de género pertenece? Literario. Literario. Sí, ese es el texto literario, pero ¿a qué género literario corresponde? Lírico responde el Maxi Torres. Ya tenemos el género lírico. ¿Qué otro género tenemos? Hemos trabajado. ¿Se recuerdan? Parece que no se recuerdan. Narrativo. Muy bien. El género Bien, la Paris. Paris. Un 7 para la Paris también. ¿No te escuchas, tía? Ahí te Un 7 escuchaste, para sí. la Paris. Un 7 para la Paris. Ya. Género narrativo. Dentro del género narrativo, ¿qué subgéneros encontramos? Lírico. Dentro del narrativo. Dentro del narrativo. El Diego Fábulas. Fernández dice Fábulas. cuentos. Tenemos Fábulas. fábulas. Mitos. Leyendas. ¿Y qué más? Mitos, leyendas. Poemas. La Jaciel Poemas. pone poemas. Los No. poemas pertenecen a otro género. Recuerden que el narrativo es el que narra, relata, cuenta. ¿Ya? Están poniendo incorrecto en el chat. Está poniendo cómic, poemas, y eso no es correcto. No. Texto. Género narrativo. ¿Dónde? Chiquillos, a ver, bajen los micrófonos para poder explicar. El género narrativo relata, cuenta, ¿cierto? Y necesita un narrador, ¿ya? El narrador no tiene nada que ver con el que expresa los sentimientos, que es el poeta o el hablante lírico, ¿ya? El narrador, recuerden que teníamos narrador, protagonista, omnisciente, testigo y de conocimiento relativo. Y esos narradores los encontramos en cuentos, fábulas, mitos, leyendas y novelas. ¿Ya? Después, alguien nos decía el género lírico. Dentro del Sí, el Andrés también. el género lírico estuvimos trabajando con los... Aquí yo creo que pueden saber, tía. Lírico, ¿cuáles son? Incluso Bien, ustedes- la Jaciel, Poemas. el Máximo y la María de los Ángeles dicen poemas. El Andrés no, Andrés está equivocado. estuvimos trabajando con los poemas y las odas. Muy bien. Estuvimos trabajando con los poemas y odas también están dentro de los géneros líricos. Y el que no alcanzamos a estudiar este año es el género dramático, ¿ya? Pero lo No lo vieron, tía, alcanzamos a ver. lo vieron el año pasado. A ver si alguien lo puede decir, si se acuerda. Ya, y El el género Dramático. dramático. Noticias. No se te escucha. Chiquillos, estamos en los literarios. Estamos en los literarios todavía. ¿Cómo van a ser las noticias? Escuche bien, ve ahí en la pantalla. Este marco, este organizador gráfico me está mostrando primero los textos literarios. Después nos vamos a ir a los no literarios. En los textos literarios tenemos 3 géneros importantes, que es el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Dentro del género narrativo están los subgéneros, que son los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas y las novelas. En el género lírico encontramos los poemas y las odas, y los sonetos, que ustedes lo van a ver en octavo. En el género dramático tenemos las obras dramáticas y las obras de teatro. Este género no lo alcanzamos a ver este año, ¿ya? Pero el género narrativo y el género lírico sí lo hemos trabajado, ¿ya?
Ahora, dentro de los textos no literarios, encontramos los textos informativos, ¿ya? Dentro de los textos informativos está la que ustedes me acaban de mencionar. ¿Cuál era? Noticias. Ahora, recién. Recién viene llegando la noticia. Recetas. Tónico. Hija, solamente informativo vamos a ver ahora. Informativos tenemos la noticia, los que informan. ¿Qué otra cosa nos informa? Instrucciones. Las recetas. ¿Pero la receta nos informa o nos da instrucciones? Un manual. A ver, dentro de los textos informativos que tienen Tía, como informar a la biografía la biografía también, muy bien, las y biografías, infografía. los afiches, las infografías, muy bien, excelente. También dentro de los textos no literarios encontramos los textos instructivos y aquí está La receta. Ahora sí. y los manuales. Muy bien. Ahora sí. Y también dentro de los textos no literarios encontramos los textos normativos. ¿Qué significará normativos? ¿Qué nos entregará? Explicativo. Normativo, que nos entregan ¿qué cosas? Información. Pero más que Dice informativo, normativos. La Paris puso normas. muy bien. Leyes. Leyes, reglamentos, leyes, muy bien, excelente. Otro 7. Entonces, miren bien este cuadro. Tenemos los textos que se dividen en literarios y no literarios. Los textos literarios encontramos los géneros narrativo, lírico y dramático. Dentro del género narrativo encontramos los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, las novelas. Dentro del género lírico encontramos los poemas y las odas. Y dentro del género dramático, las obras de dramáticas y las obras de teatro. Ahora, los textos no literarios, que es donde vamos a trabajar esta unidad. Tenemos los textos informativos, donde se incluyen las noticias, las cartas, las biografías, los afiches, las infografías. Los textos instructivos, donde encontramos las recetas y los manuales. Y los textos normativos, donde encontramos los reglamentos, las leyes. ¿Ya? La Constitución Política de Chile está dentro de estos textos normativos. ¿Ya? Es la que vamos a cambiar ahora, si Dios quiere. Ya. ¿Estamos claras hasta ahí? Sí. Ya. Sí. Ahora ustedes van a tener que identificar, y vamos a hacer el juego del dominó. Aquí, tía, necesito participantes. Ya, que levanten la manito. Ya, la Paris, 1. La veo claramente con su manito. Primero la Paris, después Ya, París. Paris y el Francisco. Ya. París, la noticia, ¿es un texto literario o no literario? No literario. Veamos. Muy bien, París. Excelente. Ya. Ahora el Francisco. Era el Francisco y la Paris tenían la manito levantada. Ya, Francisco, la receta es un texto literario o no literario. No literario. Veamos, muy bien. La fábula. París. ¿Qué más viene? La París. Ah, ¿seguimos con 2 o vamos cambiando los jugadores? Más con más, todos los que Ya, puedan. a ver, la Jaciel. Ya, Jaciel. La fábula, ¿es literario o no literario? Jaciel. Jaciel, ¿quiere participar? Tienes que activar tu micrófono. ¿Yo puedo? Espérate, Andrés.
Ya, Jaciel, ¿puede activar el micrófono? Es que está levantando la mano. Si no, la Sofi Rivera. Sofi No Rivera. literario. No Ahí literario. respondió. La fábula es Sofi. literario. No literario. Jaciel, la Ahí fábula. respondió. Dijo no literario, tía. A lo mejor no la escuchaste. Dijo no literario. ¿Segura que la fábula es no literario? Jaciel, Sí. ¿segura? Ya. ¿Quién no está de acuerdo con la Jaciel? Yo. Ya, Yo. Andrés, ¿por qué? El Andrés. ¿Por qué Andrés? Porque no explica nada. Tía, yo. A ver, Antonia. ¿La fábula es literario o no literario? Tío, ¿yo puedo recibir Sí, la Antonio. Sí, sí. Antonia, Te estamos esperando a ti. literario? ¿por qué? Porque es una historia, pues. Muy Muy bien, bien. muy bien. Y pertenece al género narrativo. Chicos, no activen el micrófono. El Nico Broncano. Ya Nico Broncano responde. ¿El afiche es literario o no literario? El pitch no literario. Muy bien. La Excelente. Yadira. Yadira, ¿el poema es literario o no literario? Yadi. Ella estaba por el chat. ¿El poema pertenece al texto literario o no literario? Literario responde por el chat. Muy bien. La carta. ¿Quién La más Krishna quería participar también. Krishna, ¿la carta es literario o no literario? No literario. Muy bien. Ahora, necesito más participantes. Chicos, escriban en el chat y yo les doy la palabra. Ya, el Andrés. Y Andrés, el poema de Gabriela Mistral, ¿es un texto literario o no literario? Literario. ¿Por qué? La posibilidad de decirle que viva la posibilidad. ¿Por qué Andrés? ¿Por qué es literario? Porque está expresando algo. ¿Pero qué cosa expresa? Sentimientos. Muy bien, ¿y pertenece a qué género? ¿Al narrativo o al lírico? Lírico. Muy bien. Excelente. ¿Quién tía? La carta. Ya, ¿quién sigue? ¿Quién quiere participar? Escríbame en el chat y yo le doy el turno. ¿Quién quiere participar? No. Maxi, ya, el Maxi. Y después la Maxi. Antonia. Maxi, ¿la carta es un texto literario o no literario? No literario, dice el Maxi. Muy bien, ¿por qué? Es que él responde por el chat y se demora un segundito. Ah, ya, vale. Porque informa. Muy bien. Ya, ahora sigue la Antonia. El cuento. Antonia. Aquí estoy. ¿El Ya. cuento es texto literario o no literario? Literario. ¿Por qué? Muy bien. Porque es un texto narrativo. Muy bien, Antonia. Bien. El Martín Boroa, tía. El La último. noticia, Martín Boroa, ¿es literario o no literario la noticia? No literario, Muy bien, ¿por qué? porque los informa. Muy bien, Martín. Excelente. 7 para Martín. Estuvieron espectacular las respuestas, tía. Sí, excelente. Ya, acá, ¿Qué más? las leyes y decretos
reglamentos. ¿Qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? Ya, la Jaciel. Sí, sí puede participar. Ya, Jaciel. Las leyes, los decretos, reglamentos, ¿es un texto literario o no literario? No ¿Se literario. acuerda? No literario. Muy bien, ¿por qué? Porque las leyes son... Ay, me puse nerviosa. No, mi amor, tranquila. Sí, es que cuando me dan la oportunidad me pongo nerviosa y no sé por qué. Mi Pero amor, respondiste bien. ¿por qué es un texto no literario? Las leyes son no literarias porque son reglamentos que se tienen que seguir. Muy bien, Bien. excelente, son normas, pertenecen al texto normativo, muy bien. Ya, Nico Broncano. Nico, las Oda a la abeja, de Pablo Neruda. Un título de la- Literario, Muy bien, ¿por qué? porque es como un poema. Muy bien, ¿pertenece a qué Excelente. tipo de género? ¿Al lírico o al narrativo? Lírico. Muy bien, Nicolás, un 7 para ti también. Sí, a ver, tengo al Francisco Sepúlveda y después el Andrés. Francisco, ¿y los demás? Hay muchos en sala y he escuchado solamente a los mismos. Sí, es que los que piden la palabra, yo le estoy dando la palabra, tía. A ver, pero tía, a ver, digámosle a los que no han participado en nada. A ver si también responde. para que Ya, tengan la oportunidad de sacarse un 7 también. el Steven. Ya, Steven. Después de Francisco, porque primero Francisco. Ya. Francisco, las obras de teatro, ¿son textos literarios o no literarios? Las obras de teatro que no alcanzamos a ver este año. Francisco, ¿quería responder? Ahí sí. No se te escucha, Francisco. Ahí sí. No escuché. De nuevo, más. Literario, Muy bien, Francisco. Muy bien. ¿Por qué? porque está en la sección de cuentos. Muy bien. De las obras del género dramático, ¿cierto? Muy bien. Los afiches. ¿Qué más venía? Steven. El Steven. Steven. ¿Los afiches son textos literarios o no literarios? ¿Lo puede escribir por chat si no puede? Activar su micrófono. Nada, no ha escrito nada. El Camila. Benjamín Santander está diciendo yo y él no ha participado. Ya, Benja. Tía, el de la Fanta es un texto informativo. Muy bien. Por lo tanto, ¿es literario o no literario? No literario. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Quién más no ha participado? A ver, la Grace, la Vale, el Camilo. Ya. Andrés, tú ya has participado. Este texto es expositivo, que nos dice cómo es la Tierra. ¿Es un texto literario o no literario? La Bianca, el Bianca. Camilo. No, nunca la Bianca, ¿ven? Ya, Bianca. No, no se escucha respuesta, tía.
La Casey también está. Sí. ¿Este artículo informativo es literario o no literario? Martín Contreras. El Diego también, que no lo he escuchado hoy. Sí, el Diego está con problemas de internet. De hecho, no sé si está tía. Sí, sí está. Diego. Rapidito, hijos. Ya, Diego, escucha a la tía Leti. Tía, ¿le puedes repetir la pregunta, por favor? Artículo informativo, ¿cómo es la Tierra? ¿Es un texto literario o no literario? No literario, ¿Por qué? porque nos está informando sobre cómo es la Tierra. Perfecto, muy bien. Ahora vamos al memorice, rapidito. Ya, necesito pareja, sí. Ya, a ver, ¿quién primero? El Andrés yo creo que quiere participar. Ya, Andrés. El Andrés. Andrés, dime 2 letras. Yo. Espérate, Ya. Antonia. El Andrés primero. Después la Ya, Antonia. 2 letras. Vayan memorizando. Andrés, rapidito, hijo. Nos queda poquito tiempo. No. ¿Andrés? ¿Qué le va a hacer a Andrés? Ya, tía, entonces Antonia. empecemos con Antonia. Ya, Antonia. Después se prepara Lisbeth, Panchita, si es que está. Ya, espérame, tía, deja ver si está la Lisbeth y si está... Ah, Anton. Ya, Anton, Sí, aquí estoy. 2 letras. Ya. Ya, pues, dígala. Dígala rápido, mi amor. La A y la C. La A y la C. Muy bien, la primera pareja. Ya, Antonia, qué suerte. excelente. Ya, ¿alguien más? Lisbeth. Lisbeth. La J y la H. La J y la H. Muy bien. Ah, Uy, qué suerte. súper. La París. París, rapidito. La G y la O. La G y la O. Oh, no. El Nico. O y Q. O y Q. Q. O, no. La Vayan. Sofía Saxa. Ya, Sofía. Ya, Sofía, te escuchamos. 2 letras. La M y la N. Y la N, a ver. Vayan recordando dónde están. La Sofía Rivera. Ya, Sofía. Rapidito, hija. Sofía, ya, pues, si dijo que que quería participar. Sofía Rivera. F y L. F y L. F y L. No, Sí, pero sí. vayan acordándose dónde están las... Ya, el Nico se sabe una, tía. Dice. Ya, Nico. GM. G y M, muy bien. La Nicolás. París encontró otra. Ya, París. Era la que dijo el Nico. Ah. El Benja Santander. Ah, también, es la misma. El Alexander, ya, 2 letras. F y O. F y O. Ahora No. la Amy. No. Amy. L y Y. Le dije. L Y, pero Y- no está. L I Amy, ¿la L con cuál? Q. Q. Muy bien.
Ya, Y al ¿alguien Maxi más? Torres. Vamos, Maxi, rápido. EF. Dice el Maxi. Muy bien, excelente. La Sofi vamos. Saxa se saca de otra. Ya, Sofi. Rapidito. ¿Qué vos, Sofi? Te escuchamos. Ya no veo nada, está negro. Ah. La Jaciel tía dice K y O. K, yo, no, O. En la O hay una carta. El Benjamín Santander dice B y P. B y P, no, O. La B tiene literario y la P no literario. O y P. La Krishna dijo O y P. Muy bien, Krishna. ¿Quién más encontró? Rápido, ¿Nadie rápido. más? La Paris, B y K. Muy bien. Excelente, Paris. Queda 2 parejas. Ya están fáciles. ¿Qué las dice? La Jaciel, D y N. B, N. no, O. La N tiene. El Nico Broncano dice N y Ñ. N y Ñ, no O. Uno es literario y otro es no La literario. Sofi Saxa dice Ñ y D. Muy bien. Y por último la I y la N. Excelente. Bien. Ya, mis niños, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Los textos literarios y no literarios. Excelente, Nicolás. ¿Qué fue lo más difícil de comprender? ¿O qué fue lo más fácil? ¿O todo estuvo muy bien? Antonia activó su micrófono. El Francisco también lo había activado. Lo más fácil, todo, dice el Maxi Torres. Qué bueno. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre un texto literario y uno no literario? Uno informa y el otro no. ¿El otro qué hace? ¿Entretiene? Muy bien, Jaciel. Bien, la Jaciel. ¿Qué tipo de lenguaje se usa en el texto literario? ¿Recuerdan que yo le dije que le iba a preguntar? Figurativo, dice el Maxi Torres. Muy bien, Maximiliano. ¿Y el no literario? ¿Qué tipo de lenguaje usamos? ¿No figurativo? Exacto, se llama denotativo. Muy bien. ¿Qué mundo nos presenta el texto literario? Fantástico. Muy bien, París. ¿Y el mundo que nos presenta el texto no literario? Real. ¿Real? Muy bien. ¿Cómo es la Muy postura? bien. ¿Cómo es la postura del texto del autor en un texto literario? ¿Es objetiva o subjetiva en un texto literario? Objetiva. Muy bien. ¿Y en el texto no literario? Subjetiva. En el texto no literario, Subjetiva. oh, es objetiva. ¿Ya? Muestra las cosas reales, verdaderas. Y en el texto literario muestra sus emociones, su subjetividad, sus sentimientos, ¿cierto? Muy bien, mis niños hermosos, como siempre. Entonces, estamos listas y preparadas para entrarnos en el mundo de los textos no literarios, tía. Sí. La próxima clase vamos a conocer un texto literario y vamos a identificar sus partes también. Recuerden, hijos, el 5 de noviembre, ¿qué vamos a presentar el 5 de noviembre?
los trabajos. Ya.